5 segundos, aguántenme. Ahí está, ahora sí está grabando. Vuelvo entonces para atrás. Entonces lo que les decía es, este es el año de nacimiento, el de fallecimiento, ya charlamos porque falleció, esta cuestión del tema del SIDA, que es tan importante, y es importante no solamente por una cuestión de que la enfermedad lo destruyó, sino la impronta que va a tener la enfermedad en el desarrollo académico de su producción dentro de sus escritos y demás, no por la enfermedad misma, sino por lo que la enfermedad en algún punto genera, ¿sí? Foucault fue una persona que, ustedes si buscan biografías de él, van a encontrar muchísimas biografías de distintos autores, y todo el mundo coincide en que fue una persona que sufrió mucho su situación de homosexualidad para la época en que estaban, debido a la familia en la que nació. Hablamos de que nació en 1926, él venía de una familia de clase media alta, se esperaban ciertas cosas que él las vivió como imposibles de realizar. De ahí que su pasión también por la psicología, pasa muchos años en terapia, tiene varios intentos de suicidio. No en vano, la primer gran obra, y que por la cual él es reconocido, es Historia de la locura, en la época clásica. Historia de la locura no es un libro, son 3 tomos, son libros gigantes, y en donde lo que él va a hacer es el análisis de qué es el loco. Y básicamente la obra de Foucault es para las ciencias de la salud mental, es fundante en el sentido que gracias a su análisis, que se llama un análisis genético, él lo llama así, ahora les voy a contar por qué, y él habla justamente que lo que él quiere hacer, él no se dice psicólogo, ni antropólogo, ni filósofo, él se dice arqueólogo del saber. Lo que quiere hacer es deconstruir todas aquellas instituciones que de alguna manera nos normatizan, nos formalizan de una manera determinada. Entonces lo que él busca es hacer la historia de esas instituciones. ¿Y cómo hace la historia de las instituciones? Lo hace desde el inicio, o sea, desde el inicio de su vida, o sea, desde el inicio de su actualidad, o sea, desde el momento actual, que para él eran los años 60, 70, hacia atrás. No es que él empieza al revés, sino que él empieza a preguntarse y a filosofar y a tratar de investigar, y luego empieza a hacer una investigación sistemática, porque se va a los documentos, por ejemplo, del manicomio de la Salpêtrière, de París, o se va a las distintas cárceles en Vigilar y Castigar para hacer, porque lo que ustedes leen ahí es un capítulo de lo que es la historia de la cárcel, básicamente, en Vigilar y Castigar. En Historia de la Sexualidad lo que tenemos es la historia de la escuela, y no cualquier historia de la escuela, sino la historia de las formas en que en la escuela se enseña la sexualidad. O sea, y eso por eso les digo, estos trabajos son fundantes para deconstruir todo lo que viene después. Nosotros hoy tenemos una ESI porque Foucault escribió Historia de la Sexualidad, por decírselo de esta manera. Nosotros hoy tenemos una desmanicomización y un movimiento y una nueva ley de salud mental porque Foucault escribió Historia de la locura en la época clásica. Acá falta un libro que es La historia de la clínica. Foucault escribe cómo es que aparecen los hospitales generales, hace el análisis del surgimiento de la medicina como una ciencia organizada para de alguna manera generar ciudadanos útiles y beneficiosos en una máquina productiva, y cómo las farmacéuticas son las herramientas y los instrumentos y terminan siendo luego el eje de toda esa organización en Historia de la Clínica Médica. Entonces, si yo tuviera que decirles a ustedes quién fue Foucault, fue el gran deconstructor de las instituciones capitalistas que organizan el modo de producción capitalista de nuestra vida.
fue la persona, por ejemplo, en Las palabras y las cosas, él escribió que las palabras no son inocentes, las palabras clasifican, estigmatizan, significan, categorizan, jerarquizan. Cualquier periodista, cualquier estudioso de la comunicación social no puede no leer las palabras y las cosas, porque de esa manera podés comprender el poder que tienen los medios de comunicación en la organización de las realidades y sobre todo en la organización de lo político. Y finalmente, Arqueología del Saber es justamente el libro a través del cual vos podés comprender la técnica y la metodología de estudio de lo social de Foucault. En ese librito, en Arqueología del Saber, Foucault explica que él lo que va a tratar de hacer es de cada documento un monumento. O sea, tratar de comprender los documentos, pero no solamente un documento de política pública, un documento de una ley, sino, por ejemplo, un diario de una persona, o o por ejemplo, los cuadernos de los chicos en las escuelas, o un cuaderno de turnos en una sala de hospital, ¿sí? Los cuadernos de las enfermeras, o las historias clínicas. ¿Cómo hacer de esos documentos monumentos?, dice él. Para de esa forma, si los transformo en monumento, puedo dar cuenta de cuáles son las prácticas cotidianas a través de las cuales se construyen esos monumentos. Ustedes van a decir, ay, bueno, a ver, un cuaderno se construye con palabras, pero no son solo palabras, son ciertas palabras que tienen cierto valor en cierto contexto, con una cierta ordenación, un cierto ordenamiento, y ese ordenamiento tiene alguna lógica normativa. Bueno, todas esas cosas son las que Foucault fue tratando de desentrañar. Y en el espacio imagino que en las materias sociales que tienen también con el Departamento de Humanidades, algunos textos de Foucault seguramente habrán de haber leído o estarán por leer. A nosotros nos interesa Vigilar y Castigar, porque como les decía a ustedes, es el libro que explica el surgimiento de la prisión y cómo la prisión tiene un componente de producción. Una cosa importante que va a decir Foucault es, todas estas instituciones no solamente crean formas de hacer las cosas, prácticas específicas, formas de hablar determinadas, castigos, sanciones, en el punto en que vos no seguís la línea normativa, entonces hay distintas formas de castigo y demás, sino que además de crear todas estas cuestiones que parecen objetivas, crea subjetividades, crea sujetos. Sin estas instituciones no seríamos hoy lo que somos como maquinaria productiva. Una de las grandes propuestas de Foucault es decir que el capitalismo crea sujetos que se constituyen en cuerpos útiles. Él habla de la utilidad del cuerpo. La utilidad del cuerpo en tanto constituye de alguna manera una mente maleable, pero que acciona, que genera, que desarrolla actitudes, movimientos que son esencialmente productivas y que están destinadas a la producción. Y cualquier situación a través de la cual el cuerpo sale de esa lógica productiva necesita de la generación de dispositivos, va a decir él, que lo vuelvan a encauzar en esa línea, en esa normativa, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo entonces cuáles. Una cosa importante antes de que me vaya de la historia de él, es que él, por supuesto, estudió en los espacios universitarios más importantes en la Escuela Normal Superior de París. Siempre estuvo en las instituciones académicas más importantes de Francia. En un momento fue un gran discutidor y de hecho se dice que había una suerte de oposición inicialmente con Pierre Bourdieu, después Bourdieu por supuesto siempre lo negó, pero no me extrañaría que en la juventud de ambos eso hubiese existido.
Pero básicamente lo que es bien interesante es que Foucault ve todo el desarrollo de lo que fueron las revoluciones estudiantiles del 68, de 1968, en donde se vivía toda una cuestión referida a la democratización de los estamentos y de los claustros, de las universidades, la accesibilidad, y además se vivía toda esta cuestión de el control de los cuerpos a través de las mujeres tomar el control de sus cuerpos a través de la aparición de los anticonceptivos y demás. O sea, todo este movimiento de los 60, él lo llevó a que pudiera de alguna manera también instalar sus miradas como las miradas de mayor vanguardia, las más progre de esa época, y generaran de que mucha gente, a partir de su forma teórica de trabajar, comenzara entonces a aplicar sus teorías, a aplicar sus formas de ver las cosas, y hay millones, trillones, cuatrillones de trabajos que escriben a lo Foucault, básicamente a partir de la aparición de sus primeras producciones. La universidad, y yo les puse, la Universidad de París 8, fue una universidad que se crea, una extensión de la Universidad de Ciencias Sociales que se crea en 1968-69, justamente a partir y posterior a los movimientos estudiantiles del 68, de las revoluciones de Francia. Entonces, él es uno de los académicos que tienen el cargo de titular en esos lugares y a pedido de la gente, así que era una persona sumamente querida. Bueno, dicho todo esto, una cosa más, Historia de la Sexualidad también son 3 tomos, pero él no termina de escribirlo. El último tomo es póstumo y fue lo único que él habilitó a que se pudiera publicar una vez fallecido. Y como les decía, muchos de los otros libros que ustedes van a ver en el mercado, por ejemplo, La verdad y las formas jurídicas, que es un libro también interesante para los abogados, ese librito es cortito y reúne 5 conferencias de Foucault. En ese libro ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo es que surge el juicio oral. Él hace todo un análisis en las distintas conferencias, son 5, y él hace un análisis de cómo era que se juzgaba la prueba, cómo es que se construía la prueba, esa sería la cuestión. ¿Cómo es que se construye la prueba para determinar que una persona dice o no dice la verdad desde la antigüedad hasta la modernidad? Y es sumamente interesante porque pasa por la Edad Media y va contando, para darles un ejemplo, que la prueba en la antigüedad tenía que ver con un duelo, por ejemplo, qué sé yo, la situación era dirimir respecto de un hecho específico y la forma de dirimirlo era un duelo. El que moría en el duelo era el que no tenía razón. Y eso no tiene nada que ver con que si el evento ocurrió de tal manera o no ocurrió, sino que la cuestión de probar de qué lado está la verdad, y acá esta es una de las grandes preguntas de Foucault, ¿qué es la verdad? Y yo lo que espero es que ustedes salgan de sociología diciendo que la verdad no existe. Lo que nosotros tenemos son distintos tipos de argumentos respecto de ciertas situaciones que ocurrieron, pero la verdad nunca la vamos a tener porque no somos Dios y no podemos estar en todos lados ni estar en todo momento, sino que podemos juntar pruebas respecto de la ocurrencia de un evento. Pero la verdad como única nunca la vamos a tener, nunca la tendríamos que buscar y lo único que tenemos que hacer es dar el mejor argumento con los instrumentos y las pruebas con las cuales podemos contar. Foucault lo que hace justamente es demostrar eso en ese librito que se llama La verdad y las formas jurídicas, que la verdad no existe, que lo que existe son argumentos respecto de cómo ocurrieron ciertos acontecimientos y que la forma en que yo apoyo o no un argumento tiene que ver con la ideología de por la que atravesaba cada sociedad en cada instancia de vida de esa sociedad. Entonces, en la antigüedad él encontraba que la instancia era bien teológica, entonces los dioses o el dios, lo que sea, la fuerza sobrenatural extrahumana que apoyara al individuo
que mata al otro y que lo deja vivo, ese es el que tiene todo el argumento para imponer su verdad. Y acá decimos su visión de las cosas. En la Edad Media lo que va a ocurrir es que el argumento los dice solamente aquel que representa al Dios católico y los otros argumentos son eliminados. Y son eliminados de manera dramática a través de distintas instituciones, por ejemplo la Inquisición. Aquel que no acepta el argumento de la Iglesia era quemado en una hoguera por hereje o era torturado hasta que aceptara el argumento de la Iglesia. Y después él va a pasar a la Constitución, la aparición de la prueba, tiene que ver, por ejemplo, y él habla ahí, por ejemplo, de las distintas tribus normandas y demás, de los que en ese momento se llamaban los bárbaros, que van a hablar de que existían distintas pruebas que había que ir realizando en distintos días y a medida que vas pasando esas pruebas, entonces tu argumento va tomando mayor validez. Hasta que llegamos al derecho de esta cuestión en donde la oratoria y el convencer a otros respecto de lo que yo estoy diciendo es real, aparece entonces como otra forma de gestionar argumentos para validar algo y sostenerlo como una verdad, hasta que después llegamos a las especializaciones cuando aparecen los peritos y demás. Pero bueno, yo les recomiendo muchísimo ese libro, si alguna vez lo pueden leer en sus vacaciones, es súper cortito. Toda la bibliografía de Foucault está a disposición de la humanidad, porque en un momento fue parte de estos programas de UNESCO de disposición de los grandes sabios y que han sido digamos, grandes aportadores a la historia de lo humano. Entonces, todo esto está en internet de manera libre, lo pueden buscar, está en castellano, en todos los idiomas. Así que les sugiero que lo bajen. Y otro libro que les puede interesar, que también reúne trocitos de conferencias, es otro libro que se llama La vida de los hombres infames. En La vida de los hombres infames ustedes van a encontrar, que les puede ser de importancia, también la referencia a la brujería, y aquellos que están interesados en la cuestión del feminismo van a ver que él fue una de las primeras personas en proponer que uno de los sujetos a ser dominados específicamente por la Iglesia y que había que normalizar eran las mujeres que tenían el control y la sabiduría sobre la fecundación y sobre la sexualidad y sobre los abortivos y demás. Entonces, él lo dice en ese libro, existió la necesidad de expropiar a esas clases de mujeres de ese saber y dárselo primero a la Iglesia y después al Estado, para que sean ellos quienes controlen la mayor riqueza de las naciones, como decía Adam Smith, que es la reproducción de la mano de obra proletaria. Entonces, en el proceso de camino hacia el capitalismo, o sea, en el periodo premercantilista, se genera todo el dispositivo de la Inquisición para justamente deshacerse de todas aquellas mujeres que se negaban a dejar de ejercer como las comadronas y que generaban el control de la natalidad con su gran conocimiento respecto de los abortivos y las formas de anticoncepción de la época. Bien, listo. Si no me voy a ir, no les cuento más. Al que le interese, pues me pide. Nosotros tenemos entonces el capítulo 3 de las disciplinas que está en vigilar y castigar. Entonces, como les decía, vigilar y castigar es la historia de la prisión. Una de las cuestiones más importantes, entonces, que Foucault va a plantear es, la verdad no existe, esto sépanlo. El poder es una maquinaria, el poder es una máquina que genera, por un lado, prácticas y formas de hacer las cosas, pero a la vez el poder es una estrategia que genera sujetos. Ahora, ¿cómo lo genera? Nos lo explica en este capítulo. Y este capítulo es como que de alguna manera sirve para comprender también los otros libros, ¿no? Porque aquí es donde él explica qué son las disciplinas. Él va a decir, la característica fundamental del modo de producción capitalista es que es un modo de producción disciplinario. Esa es su característica más importante.
Él va a decir que para que existan disciplinas tiene que haber entonces una orientación de las conductas. Ahí yo les puse ese dibujito que aparece en su libro, hace la referencia con la ortopedia. Es el arte de prevenir y corregir las deformidades. Fíjense el arbolito con el tutorial. Y la idea es generar cuerpos dóciles, proveer a esos cuerpos dóciles de medios para el buen encauzamiento. O sea, lo que hace el capitalismo es generar formas específicas, prácticas determinadas, que él las va a llamar tácticas y estrategias, con la intención de llegar a disciplinar esos cuerpos. Y el dispositivo por excelencia va a ser algo que él llama el panóptico, y que lo que va a generar es, digamos, una estrategia que se va a llamar el panoptismo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces ahí tienen un poco las definiciones de disciplinas. Estas definiciones que yo les sinteticé en esta diapo, en realidad la van a encontrar a lo largo de todo el texto, ¿sí? No es que va a estar específicamente en un lugar, sino que van a haber pedacitos de ella en cada lugar. Una de las cosas complicadas que tiene Foucault es que él va escribiendo de una manera tal que los conceptos los tengo que ir de alguna manera rastreando y después tratando de juntar, ¿sí? Entonces fíjense que va a decir: el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Él va a hablar de la existencia de una anatomía política. Él va a decir: lo que es bien interesante del capitalismo es que logra que vos hagas las cosas sin darte cuenta de que te estoy obligando a hacerlas, ¿sí? Básicamente esta es un poco la idea. Nosotros hacemos las cosas porque creemos que así hay que hacerlo y no nos cuestionamos que esa forma de pensar es algo construido, es algo que en cierta instancia se nos impuso como un formato. Y eso, por eso les digo que es tan importante Berger y Luhmann, porque este modelaje, esta forma de modelizar mi comportamiento, esta forma de comprender qué es lo que tengo que pensar y qué cosas no tengo jamás que pensar, eso ocurre durante el proceso de socialización y durante los distintos momentos de la socialización. Entonces él va a decir: la disciplina es una microfísica del poder. Acuérdense que el poder, según Weber, era la capacidad de generar que los otros se comporten en función de mi voluntad, ¿sí? Ese era un poco el concepto de Weber. Y acuérdense que Weber decía que el poder se ejerce de arriba para abajo, en una forma piramidal. Foucault va a derribar esa teoría y va a decir: el poder es en realidad imposible de asir. El poder circula todo el tiempo. Circula, circula, circula y también se ejerce de abajo hacia arriba. El poder nunca está quieto. Hay instancias en que va para un lado, instancias que va para el otro. Entonces yo no puedo decir que el poder se ejerce siempre de arriba para abajo, porque las masas también tienen su cuota de poder. Y si no, miren lo que pasa ahora en la cuarentena. A nosotros nos dicen que nos tenemos que quedar adentro y la gente abre y los negocios abren y el poder, y eso obliga a que los gobernantes vayan diciendo que la cuarentena se va abriendo de a poco o no hagan los controles, porque no se pueden oponer por más de que bajen una normativa con una ordenanza, una disposición, y tampoco tienen la capacidad para ir a controlar a cada uno de nosotros a que hagamos lo que se supone, entre comillas, que debíamos hacer porque ellos lo decidieron. Entonces el poder también se puede ejercer de abajo hacia arriba, ¿sí? Hay infinidad de ejemplos de eso en la historia, por ejemplo, la Revolución Francesa. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender entonces es que, a diferencia de Weber, que esto sí es una pregunta de parcial, yo pregunto: ¿cuál es el concepto de poder de Foucault? Primero, el poder circula. Segundo, el poder está en constante movimiento, se ejerce en todas direcciones y yo lo puedo de alguna manera asir, o sea, lo puedo ver, lo puedo observar, ¿sí? Verifico cómo se comporta en el modelaje de los cuerpos. De ahí que él habla de una microfísica del poder. Ver cómo se fija, se sitúa, cómo organiza los espacios. Es como que yo al poder no lo veo, pero puedo ver sus productos. Eso sería un poco la referencia, ¿sí? No lo veo, pero veo sus productos. ¿Cuál es el producto del poder?
Y, por ejemplo, el producto del poder en una escuela es, imagínense, que los chicos se formen todos en una fila a la mañana y le canten a la bandera, estén todos callados sin que haya alguien que le esté diciendo a cada uno, cállate, 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 ¿sí? Eso es poder. O sea, que ya todos se comporten de una manera establecida, normada, y que no tengamos la instancia de la coerción física constantemente. ¿Se entiende? Ese es el contexto de esta microfísica del poder. Él dice, lo que yo puedo ver es qué espacio le toca a cada chico, cómo cada chico, por ejemplo, llega y sabe en qué lugar ubicarse en la fila. ¿Por qué no se ubica en otro lugar y se ubica en ese? ¿Por qué sabe que tiene que estar localizado en ese sector, que es su curso, por ejemplo? No sé, se le ocurre ir a ponerse en el otro o ir a ponerse al lado de la directora. ¿Por qué no lo hace? Porque ya los sujetos están modelados de tal manera que saben qué lugar les compete, saben respetar los rangos, saben respetar los tiempos, saben cuándo hay que callarse y cuándo es posible hablar, saben cuáles son los movimientos a realizar en esos rangos de tiempo. Entonces lo que va a decir Foucault es, las disciplinas son el arte del rango y la técnica para la transformación de esas combinaciones. Es el arte de localizar los cuerpos, es el arte de convertir el tiempo en tiempo útil. No lo tengo que convertir, o sea, él dice, el cuerpo es como una maquinaria que está desarrollada y pensada para llevar la producción a su máxima expresión, a su máxima eficiencia. Acuérdense la diferencia entre eficiencia y eficacia. Él habla de eficiencia. Entonces, la mayor eficiencia en el logro de la producción. ¿Cómo lo logro? Entonces, de a poco, de alguna manera, modelando y ejercitando esos cuerpos. Por ejemplo, para darles, yo soy muchísimo más grande que ustedes, pero cuando yo iba a la escuela en la época de la dictadura militar. Entonces, y aparte iba a una escuela católica, así que imagínense, nosotros llegamos a la escuela y esto también pasaba en las escuelas laicas. Todas las mañanas, cada vez que entraba en realidad un docente, vos te parabas al lado del banco y saludabas y decías, buenos días, señorita Pirula, ¿sí? Hasta que la maestra no decía, buenos días, alumnos, no te sentabas. Y después durante el día entraban otras maestras y todos nos parábamos lo que estábamos haciendo y saludábamos de la misma manera. Buenos días, señor, aparte con ese cantito, señorita tanto. Nos sentábamos, hasta que la maestra nos decía, buenos días, alumnos, no nos sentábamos y después recién ahí seguíamos con nuestras actividades. O sea, había una automatización de la acción. Bueno, todo eso, dice Foucault, se logra con las disciplinas. Eso es lo que logra la disciplina, es la automatización de los cuerpos, la forma de generar que el cuerpo sea lo más eficiente a nivel de utilidad productiva. Y lo que hace entonces la disciplina es generar una anatomopolítica, o sea, un control sobre cada uno de los cuerpos que integran el todo. ¿Sí? Bien, entonces va a decir, ¿cuándo comienza esta fábrica de cuerpos útiles? Y él lo va a ubicar temporalmente a partir del siglo XVII. Y él va a decir, básicamente es a partir del siglo XVII que el cuerpo se va convirtiendo en un objeto de control y poder. Y va a ubicar dos instituciones que son importantes para este control. Por un lado, el ejército, y por otro lado, la religión católica, y específicamente la vida dentro de los monasterios o dentro de los conventos. Entonces va a decir que los primeros lugares donde se genera este disciplinamiento es en esos espacios, que lo que va a lograr luego el capitalismo es que las lógicas de esos dos espacios, el ejército y el convento, se unifiquen, ¿sí? Y, por ejemplo, se unifiquen en dispositivos como el hospital, en dispositivos como los asilos manicomiales, en la escuela, en la fábrica también, y en las prisiones. Va a lograr esa unificación.
Bien, ¿y cuáles son estos principios que comparten tanto el ejército como el convento? Ahí yo se los puse. La clausura, la localización, el emplazamiento funcional y el rango, la aparición del sistema jerárquico. ¿Qué es la clausura? Cada individuo, o sea, cada cuerpo está ubicado en su espacio. Y ahí habla él entonces de la aparición de la celda. La celda o la barraca, y dentro de la barraca la cama del soldado. Entonces a cada cuerpo que va a ser modelado y que va a ser convertido en una maquinaria le corresponde un espacio. Pensémoslo en la escuela, el banco del alumno. Pensémoslo en la fábrica, el lugar que le corresponde a cada uno de los operarios de la fábrica. Pensémoslo en la cárcel. En nuestras cárceles, la cama que le corresponde en la celda comunitaria al preso, ¿sí? En un hospital, la cama de hospital, ¿sí? La localización elemental es la zonificación, y esto es bien interesante. Una vez que yo tenía ubicados los cuerpos, también, luego, o sea, una vez que los dividí por cuerpos que son en elementos pequeños zonificados, luego de alguna manera los vuelvo a agrupar. Entonces, en un hospital yo tengo, por ejemplo, el pabellón de traumatología, el pabellón de ginecología, donde están las parturientas. En el caso de las monjas, yo tengo en un lugar las monjas que se dedican a, qué sé yo, que tienen voto de silencio. En el otro lado tengo las monjas que se dedican al trabajo con las plantas y en el otro lado las que trabajan con los niños y afuera. En el caso del ejército, en algún lugar tengo primero a los de rango más bajo, en el otro los que recién inician. ¿Se entiende? Entonces por un lado los tengo atomizados, pero también los tengo agrupados, porque de esa manera tengo alguna categoría que por algún motivo los aglomera. Después él dice el emplazamiento funcional. Esto es otra vez vinculado a la cuestión del espacio, ¿no? Hacer del espacio un espacio que sea útil a la cuestión productiva. Esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los bancos de las escuelas, diseñados para que escribas, que no te distraigas, que estés... imagínense, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Los bancos que son para zurdos o que son para diestros, al revés, diestros y zurdos. O, por ejemplo, en el caso de, bueno, yo les decía, en las fábricas el operario tiene que estar como amoldado a su lugar. O si vos vas, por ejemplo, a una editorial de un diario grande, cada uno tiene su cubículo. Si te vas acá nomás a los grandes gabinetes de la Carrindanga, los que trabajamos en Carnicet, cada uno tiene un cubículo con una computadora en donde estás cercado y tenés todos tus papeles, ¿sí? Entonces el espacio es funcional y es para que vos no te distraigas y es útil al espacio de lo productivo. Bien, después dice, a cada elemento se define por el lugar que ocupa, el rango y la ocupación. Entonces, dentro de esta zonificación, yo tengo rangos. Al interior del colegio, por ejemplo, en las escuelas, yo tengo lo que se llamaba el delegado de curso. Entonces yo sé que el delegado nos representa, que tiene cierta autoridad, que es cierta cosa. A nivel operario, yo tengo el capataz, el primer oficial, o sea, dentro de ese rango, esa zonificación, hay gente que tiene lugares diferentes. Pensémoslo también en un banco, ¿sí? En un banco, cualquiera de los bancos, el Santander, el Río, lo que sea, los lugares tienen espacios jerárquicos, ¿sí? Eso implica también que el rango te va posibilitando una estratificada. Y por otro lado, va creando la idea de que vos por tu disciplina vas adquiriendo entonces mayor poder sobre otros. Entonces el rango es deseable y todos tratan de comportarse bien, esto es lo que plantea él, para obtener más rango y diferenciarse del resto y obtener mejores posiciones y de esta manera mejores regalías. ¿Sí? Bien. Después va a decir él, otro elemento, así como teníamos acá el arte de las distribuciones, y estos son sus principios, otro elemento va a ser el control de la actividad. Y ahí va a hablar de entonces la generación del empleo, el empleo del tiempo de manera rítmica, exacta y regulable. ¿Qué quiere decir esto?
que hacemos de nuestra actividad productiva algo rítmico, de manera tal de generar menor pérdida de energía, menor pérdida de esfuerzo, menor estrés. Es lo que decían también Berger y Luhmann. Generamos una habituación para disminuir entonces el estrés y disminuir el tiempo de pérdida de productividad, ¿sí? Él va a decir, la elaboración temporal del acto está descompuesto en orden de sucesión de cada movimiento. Bueno, acá después él les da un ejemplo de lo que es el entrenamiento de los soldados con los fusiles y cómo hacen de su cuerpo una especie, perdón, del fusil una especie de proyección de su propio cuerpo. Yo les voy a hacer algo más simple. ¿Cómo hacemos nosotros, los que manejamos coches, de nuestro auto una proyección de nuestro cuerpo? Díganme si cuando manejan, piensen esto, cuando ustedes van a manejar, piensen si ustedes se ponen a pensar todo el tiempo, bueno, ahora le doy vuelta a la llave, ahora aprieto el embriague, ahora le doy al acelerador, ahora antes pongo primera, ahora arranco, ahora miro por los espejos. No hacemos todo eso. Lo hacemos de manera automática, al punto tal, y esto piénsenlo, que nuestro cuerpo parece como que fuese parte del auto y hasta tengo las medidas del auto como si fuese mi cuerpo, ¿sí? Y el que no maneja piense si eso no le ocurre, qué sé yo, con la bicicleta o si no le ocurre con el uso de la computadora, ahora que estamos, o con el celular. Lo del celular es increíble, ya es parte, podemos hacer cosas increíbles con el celular en la mano. ¿Por qué? Porque ya es una proyección, ya es parte de nuestro cuerpo. Pasó a ser, hay una antropóloga que se llama Donna Haraway que dice que nosotros somos cyborgs, ya somos como todo, estamos como todo un ente. No hay forma de pensarnos sin ciertas cosas. No hay forma de pensarnos sin lentes, por ejemplo, yo que no veo, o no hay forma de pensarnos sin celulares, porque es parte de, si no lo tenemos no existimos, menos ahora con pandemia, porque nos cuesta la conectividad, el desenvolvimiento con el otro. No somos dueños, por ejemplo, las mujeres que tienen DIU puestos son cyborgs, porque tienen dispositivos metidos adentro de su cuerpo y controlan su reproducción de esa manera. Entonces, esta cuestión del vínculo con la máquina es parte de lo que Foucault ya planteaba en la década del 70 y decía, es más, lo hacemos hasta con los fármacos, ¿sí? Yo no puedo vivir, qué sé yo, si no tengo, yo tengo colesterol alto, si no tomo mi pastilla del colesterol todas las noches, yo al día siguiente o dentro de 2 días voy a tener dolor de cabeza, porque no lo puedo controlar y porque se compagina todo mi cuerpo. Entonces somos, de alguna manera, producto de toda esta cuestión que de alguna manera nos hace que nuestro cuerpo no termine acá. Mi cuerpo termina, la tengo allá la pastilla, por eso miro para allá. Termina donde está mi pastilla de la noche que yo la agarro para tomarla. ¿Me entienden? Es como que se extiende hasta el elemento que me hace trabajar. Está con mi auto. Yo sin mi auto, yo que vivo lejos de la ciudad, no puedo ir a trabajar o no podría llevar a mis hijos al colegio. Entonces, él habla de esta cuestión, de esta correlación, acá está en el punto 4 también, del cuerpo con el objeto, del cuerpo con el gesto, del cuerpo con el tiempo. Entonces, esta utilización exhaustiva y mecánica, automática, con el instrumento o con el elemento que me hace funcionar todos los días, me hace de alguna manera un cuerpo que fue modelado por prácticas propias del capitalismo, por prácticas, en mi caso, propias de las farmacéuticas, o por prácticas propias de la técnica, o por prácticas propias de la industria automotriz, ¿sí? Mi cuerpo es eso, y no es lo mismo que este cuerpo en la Edad Media, ¿sí? Bien. Acá tienen un poco, estas son fotos también sacadas del libro de Michel Foucault, me parece. Sí, las de arriba, las de abajo no. Fíjense, el caso de... y un poco también para hacerles entrar, empezar a comprender el concepto de panóptico. El panóptico está pensado en la figura de arriba. Vieron que es un ojo que mira a todas las celdas que están ahí abajo, ¿no? Es alguien que ve sin ser visto y todos los demás creen que están siendo vistos. Ahora les voy a explicar bien por qué.
Luego, la otra imagen hace referencia a la celda, la otra imagen es de un pabellón de hospital, y esto fue una invención que Foucault incluso lo habla en este libro que yo les digo, que se llama La vida de los hombres infames, en donde hay un capítulo que si no recuerdo mal, es el 7 o el 8, uno de esos dos, que habla sobre el surgimiento de la clínica médica, y justamente dice que el gran invento, pero miren lo que fue, el gran invento de París en el 1750 fueron dos grandes inventos, o podemos decir tres. Uno de ellos fue sacar el cementerio del centro de la ciudad y llevarlo a las colinas por fuera. Y ahora les voy a contar por qué. El otro fue abrir las calles y prohibir las viviendas dentro de los puentes. Y el tercero y gran importante invento fue que en un hospital hubiese una persona por cama. Y ahora les cuento por qué. Los parisinos se dan cuenta que se les muere cualquier cantidad de gente y no entienden por qué, porque los hospitales están atestados de gente y ellos supuestamente los atienden, y en realidad lo que pasaba era que las monjas iban a atender lo que podían y lo que entendían a la gente que estaba hacinada ahí. Como no tenían lugar, ponían dos personas en la misma cama y vos podías tener un gangrenado con una parturienta. Entonces, ellos les llamaban miasmas, que son los gérmenes, ¿no? Los miasmas se mezclaban, entonces, lógicamente, la parturienta después agarraba fiebre puerperal y se moría el chico, se moría todo el mundo. Entonces, ellos se dan cuenta que quizás si los dividían y ponían uno por cada cama, podían lograr que alguno de los dos sobreviviera. Entonces, eso fue uno de los grandes inventos de salubridad que tuvo París. El otro gran invento, como yo les decía, fue mudar el cementerio del centro a las colinas. ¿Por qué? Porque los muertos, lo que me hacía, enterrar los muertos en el centro, me infectaba las napas por donde después se vinculaba el río Sena, que atravesaba París, y los parisinos toman agua de ese río. Es una infección macabra. Y por otro lado, ellos que, si alguna vez vieron alguna foto de París, habrán visto que hay varios puentes que unen a las islas que están en el medio con el resto de la ciudad. En esos puentes, justamente por la cuestión de mercadeo y qué sé yo, la gente se armaba sus viviendas y vivía arriba de los puentes, lo que involucraba que tomaba agua del puente, pero también tiraba su materia fecal, su orina y demás, la tiraba atrás del puente. Entonces eso era un fomento de infecciones aterradoras. Vean la película El perfume, que ahí lo ven, perfecto. Entonces, de hecho, por eso también se crea el perfume en París, porque era nauseabunda la ciudad, pero en esa película se ve todas estas cosas que yo les estoy contando. Entonces, uno de los grandes inventos en 1750 que genera el Estado parisino es abrir y ventilar las calles, abrir y ventilar los puentes y prohibir que la gente viviera en las zonas de paso y la tirada de excrementos al río. Bueno, ¿por qué les contaba esto? Porque también en ese momento en el Hospital General se empieza a generar esta situación de tener entonces camas para cada individuo una cama. Y en este contexto convirtieron los hospitales generales, los convirtieron en hospitales verdaderamente donde la gente no iba a morir, sino que trataba de vivir. Pero bueno, eso es para otro cuento. Ahí tienen un poco la referencia de qué es la disciplina, para que vean una cuestión de cuerpos en movimiento de manera sistemática. Todo esto que nosotros vemos acá hace referencia a formatos disciplinares y a conversión del cuerpo en instrumento para algo. Bien, entonces lo importante es capitalizar el tiempo. Viene también toda una organización del tiempo, el tiempo fijado por segmentos, el tiempo fijado por segundos. Esto en las cuestiones militares o en la educación física, en las rutinas. ¿Por qué nos hacían hacer en la escuela tanta rutina sistematizada de ciertas cosas? Para los que venimos de las escuelas, si tenemos más de 40, por ejemplo, nosotros teníamos rutinas, qué sé yo, de educación
física, por ejemplo, no solamente deportiva, de ciertos deportes que tenías que saber los reglamentos y saber los movimientos, y si no hacías bien los movimientos te bochaban. Las que íbamos a las escuelas de, por ejemplo, yo que iba a María Auxiliadora, en esas escuelas, por ejemplo, teníamos gimnasia artística, en donde cada elemento y cada segmento de la gimnasia tiene una forma de mover el cuerpo y demás. Esto está todo vinculado entonces al disciplinamiento del cuerpo como una forma pedagógica y analítica. Bien, entonces, lo importante es crear un cuerpo singular como un engranaje de una máquina. ¿Y cuál es la máquina? La tropa. ¿Cuál es la máquina? Por ejemplo, eso en el ejército, ¿no? ¿Cuál es la máquina en el convento? Y, por ejemplo, las monjas que se dedican a la huerta, todo el grupo de la huerta. O las monjas rezadoras, todas las que rezan, qué sé yo. O todas las que van a hacer misiones y van a trabajar o todas las que atienden en los hospitales. Eso es la tropa. En el caso de la fábrica, generar a todos los operarios como un engranaje, ¿sí?, vinculado unos con otros, piezas cronológicas combinadas para formar tiempos compuestos, dice él. Entonces la disciplina fabrica individualidades basadas en esas 4 características. Es celular, acuérdense de la celda, es orgánica porque está vinculada a distintas actividades y está zonificada y es parte de un equipo y de un grupo. Es genética porque implica entonces la acumulación de tiempo, pero de un tiempo que está sistematizado, encadenado y es de alguna manera secuencial, ¿sí? Y es una combinatoria de fuerzas porque todas esas, digamos, secuencias, esos cuerpos organizados y demás, generan un grupo que de alguna manera es el que acumula la fuerza productiva. El caso de la fábrica o el caso de el curso del colegio. Todo eso es la acumulación de la fuerza productiva. Bien, una cuestión importante respecto de los rangos, que esto también lo desarrolla bien Foucault, es esta cuestión de la vigilancia jerárquica. Para que esto acontezca tiene que haber un espacio, la disciplina implica toda esta atomización de los cuerpos y esta secuenciación de las temporalidades y esta conversión de las prácticas en ejercicios continuos. Esto sí, ¿no? La ejercitación continua es parte de la disciplina. El hecho de que vos sepas, para poder automatizar los movimientos tenés que tener una ejercitación continua. Bueno, eso implica que haya alguien que esté observando que el procedimiento se realiza según el librito normado, ¿no? Entonces, la mejor forma de lograr eso, dice Foucault, es generando una vigilancia jerárquica. ¿Qué es la vigilancia jerárquica? Esto que les decía yo, la vigilancia por rangos. Entonces, yo en un grupo de, qué sé yo, de formación de oficiales, tengo el bedel, o sea, el que es el encargado del grupo, que es seleccionado, elegido, bueno, ungido con ese rol. Después del bedel tengo otro, qué sé yo, al cabo, después tengo al sargento, y así voy teniendo por rango. Lo mismo pasa en la cátedra de sociología, ¿sí? Yo tengo el ayudante de alumno, el ayudante, el auxiliar, el asistente de docencia, que es el jefe de trabajos prácticos de cualquier otra universidad, el profesor adjunto, el profesor asociado y ojalá algún día tengamos el profesor titular, ¿sí? Toda una vigilancia que va diciéndole a cada uno lo que tiene que hacer y por supuesto estos otros, cuando el de arriba no hace lo que tiene que hacer, estos otros también se rebelan y demandan esa acción, ¿sí? Por eso también recuerden siempre que el poder, si bien se desarrolla jerárquicamente, también puede ocurrir que el poder en algún momento se genere de abajo hacia arriba. Bien. ¿Qué pasa? Esta vigilancia jerárquica logra su mayor control cuando ya no es necesaria, cuando las personas se comportan de la manera establecida sin ser vigiladas o sin saberse vigiladas porque en realidad asumen que es la forma en que deben comportarse. Esta idea de que así se hacen las cosas o Dios te ve o como Dios manda, ¿vieron esas frases
hacer las cosas como Dios manda, o hacer las cosas como se deben hacer, o hacer las cosas como se deben hacer y si no, no las hagan. Estas frases que son muy del momento del mandato, que por ahí alguna vez la habrán escuchado en algún padre, madre, tutor, abuela o encargado, ¿sí? Estas frases son parte entonces del disciplinamiento, son partes de esta vigilancia jerárquica y son, digamos, logran su mayor logro cuando un día me encuentro haciendo algo que yo antes cuestionaba y de pronto ya no cuestiono y lo hago automáticamente. ¿Sí? El momento en que pasó eso, ya está, ya fui disciplinada y ya todo lo que antes cuestionaba no cuestiono porque ya lo tomé automáticamente, ese es el mayor logro de la disciplina. ¿Qué es la sanción normalizadora? Es esa sanción que se genera como un castigo pequeño que va por cuotas hasta el punto de terminar exiliándote. Entonces, yo tengo castigos que son para, te saliste un poquito de la norma, te traigo otra vez, te saliste, te traigo. Y puede ir desde castigarte con, qué sé yo, ahora, por ejemplo, a ustedes, el que desaprobó lo pusimos en un listado que dice desaprobado, ¿sí? Entonces, ese listado donde dice desaprobado es lo que pasa es que los pusimos como para que lo vean todos, o sea, el que aprobó vio que aprobó, pero vio también a quien desaprobó, y el que desaprobó vio que fulanito aprobó. Esa situación de exposición es un castigo normalizador en los conceptos de Foucault, ¿sí? Entonces, la idea es que vos en el próximo parcial no estés en esa celda de desaprobado, sino que aparezcas en esta otra, la que dice aprobado, ¿se entiende? Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que te vayas acercando, se te irá hablando, todo lo que quieras, pero si seguís insistiendo en estar desaprobado, en algún momento vas a quedar como desaprobado la materia, no desaprobado del parcial, ¿se entiende? Entonces, esas son las distintas formas de las sanciones, como que va aumentando en su gravedad en la medida que vos vas reincidiendo. Y acá puedo hacer el vínculo con Bauman. ¿Se acuerdan en el ridículo, la vergüenza y la culpa? Bueno, va en esta sintonía. Foucault dice mucho esto también. Foucault dice, la sanción, el castigo normalizador y la sanción van muy de la mano con la moralización. Constantemente en el capitalismo, el castigo va de la mano de lo moral. Entonces, constantemente te moraliza, constantemente te culpabiliza, constantemente te estigmatiza. Y además piensen que él lo estaba también analizando todo esto en un momento en donde su condición de sexualidad y su condición de elección desde su vida sexual, de su sexualidad, perdón, era estigmatizada, era señalada, era considerada anormal. De hecho, dicho sea de paso, también aparece un libro de él que se llama Los Anormales. Los anormales, los fueras de la norma. Entonces él dice, el capitalismo también crea anormales. Todos aquellos que el capitalismo cree que están por fuera de la norma, los llama de esta manera y genera dispositivos para volverlos a la norma. Pero cuando esos anormales no pueden volver a la norma porque insisten, están en este lugar o verdaderamente no logran insertarse, entonces es cuando los exilia. Es cuando aparece el exilio. ¿Sí? Él tiene, yo no me acuerdo bien, después se los voy a buscar y se los voy a indicar, porque también era, para estos tiempos es increíble, escribió un capítulo que habla sobre la cuarentena y la cuarentena en tiempos de la peste negra y el exilio en tiempos de la lepra. Y si ustedes lo leen, es la pandemia del COVID hecha y derecha, escrita para la década del 70. Y él planteaba justamente que en la Edad Media lo que hacía en la cuarentena la gente, cuando aparecía la viruela, por ejemplo, la peste negra, o el cólera, lo que pasaba es que los párrocos, acuérdense que los párrocos eran los síndicos de cada barrio, ¿sí? Como si fueran los delegados municipales. Los delegados de cada barrio iban por las casas y le pedían a la gente que sacara los brazos, los dos brazos, para contabilizar gente. Entonces,
y la gente debía quedarse en sus hogares, y había gente que les llevaba el alimento y les llevaba el agua. Ese es el modelo de la cuarentena. El modelo de la lepra es, o sea, el modelo de la peste es la cuarentena. El modelo de la lepra es un modelo de exilio. Él dice, cuando se detectaba la lepra en un lugar, se metía a todos en un carromato y se los llevaba lejos de la ciudad, o se los mataba, o se los metía en un barco para que se vayan a alguna isla donde se recibían los leprosos, pero se los sacaba, se los extirpaba de lo cotidiano. Entonces, lo que va a decir básicamente Foucault es que lepra y cuarentena, estos dos modelos, de alguna manera se juntan y generan entonces los medios del buen encauzamiento y generan de alguna manera el modelo disciplinar. Y la sanción normalizadora es esta: yo te localizo, te ubico, te cuantifico, te zonifico, te efectivizo, te normatizo. Si aceptás todas esas reglas, que es las reglas de la cuarentena, entonces sos parte del todo. Ahora, si con todo eso no podés normatizarse, entonces se te aplica la regla del exilio y sos leproso, por decirlo de una manera. ¿Sí? Bien, y él va a decir, el dispositivo por excelencia que junta la sanción normalizadora con el castigo ejemplificador va a ser algo que se va a llamar examen, que combina entonces esta vigilancia jerárquica y, por otro lado, entonces el sistema de normalización. Es una especie de ritualización, va a decir él. En el examen combinamos las dos cosas: la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora. La gran diferencia con la Edad Media es que en la Edad Media a vos no te encausaban y te eliminaban, te aplicaban solamente el exilio, o sea, te mataban y de una forma de un castigo público. De hecho, Vigilar y Castigar, el primer capítulo, que ustedes no lo tienen para leer, el primer capítulo cuenta con lujos de detalles, según las crónicas, el suplicio de un crucificado, ¿sí? Entonces, el castigo público normalizador en el sentido de un castigo ejemplificador, o sea, se normaliza con el ejemplo. Te va a pasar eso si vos cometés una falta. Ese castigo se pierde en el capitalismo. En el capitalismo el castigo es normalizador. El castigo busca volverte a la norma. ¿Por qué? ¿Qué piensa el capitalismo? ¿Qué piensa el capitalista? A mí no me sirve perder cuerpos porque pierdo fuerza productiva. A mí me sirve doblegarlos, dominarlos, explotarlos hasta que ya no vivan más. Entonces yo los necesito dentro de la norma. No necesito que se me salgan de la norma. Yo necesito tenerlos produciendo todo el tiempo. Y si no, piensen en el ibuevanol, por ejemplo. Yo necesito que las mujeres produzcan y no se tomen licencia por el día de menstruación y sigan produciendo, produciendo y produciendo hasta el último día. Y por eso creo un fármaco que las vuelve productivas y les adormece cualquier situación de dolor, ¿sí? Y les vendo el cuento que es la liberación femenina también, de paso. Y compran más y huevan. Entonces, esa es un poco la lógica de lo que Foucault quería mostrar. Foucault quería decir, no todo lo que parece un avance, en realidad termina siendo un avance por vos. En realidad es un avance por mí, por mi productor, por mi capitalista, que quiero que vos sigas produciendo y que me generes plusvalía y ganancia. Bien, sigo. Ya voy terminando, chicos. El panoptismo, entonces, va a terminar siendo, digamos, el diseño arquitectónico que combina entonces estos dos elementos, la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora. ¿Qué viene a hacer? Lo diseña Jeremy Bentham en el siglo XVIII, se va a basar en un zoológico y va a transformar el diseño de un zoológico en la primer gran prisión que tenía entonces, París, básicamente. Y va a aplicar entonces el concepto de ciudad apestada que yo les contaba de la cuarentena y la cuestión del exilio de la ciudad leprosa. La va a aplicar acá.
Entonces, lo que ustedes tienen en esa figura son las celdas, es un anillo, con todas las celdas, cada uno, cada persona dentro de una celda, una torre de vigilancia. Esta torre de vigilancia tiene un formato de luz y de espejos para que los que están adentro no puedan ver, o sea, que los que están afuera no puedan verse vistos, no sepan cuándo son vistos y crean que siempre pueden ser visualizados, ¿sí? Y los que están acá adentro en la torre pueden que estén viendo como pueden que no, pero todos los demás no lo saben, ¿sí? Y él, bueno, plantea ahí una forma arquitectónica muy específica que es el juego con la luz. Hay una ventana y una puerta que generan cierto juego de luces que el vigilante, perdón, que está en la torre, de alguna manera por las luces puede ver hasta el movimiento del individuo dentro de esa pequeña celda. Ahí tienen un poco más de las referencias de los anillos de esta primer prisión. Y bueno, yo acá les puse un poco la referencia de los panópticos cotidianos, porque en realidad lo que nosotros tenemos que quedarnos no es solamente con ese diseño arquitectónico, sino pensar el diseño abstracto, o sea, el diseño, el espíritu del panóptico. ¿Cuál es? Es ver sin ser visto, sentirme siempre vigilado y comportarme entonces según el status quo o según la forma en que me tengo que comportar. Por ejemplo, la prisión, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, los hospitales. Y también tienen un diseño arquitectónico a través del cual vos caminás o mirás y de alguna manera sabés qué es lo que están haciendo todos. Acá no lo tenemos, pero bueno, yo les pido que esto lo imaginen, capaz que alguna vez fueron a la universidad o alguna vez estuvieron en algunas salas de la universidad. Nosotros solemos tener los bancos y donde está el espacio del profesor, donde está el pizarrón y el escritorio, está sobre una tarima, está sobreelevado. ¿Por qué está sobreelevado? Porque yo desde ahí puedo ver a todos qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, si me están escuchando, si no me están, si están jugando con el celular, lo que sea. Acá, hoy, con este sistema no podemos hacer nada, con esta forma del Zoom, porque yo puedo verlos a todos ustedes con las pantallas cerradas, pero yo tenía para mostrarles, bueno, si no se los voy a contar, por ejemplo, en el caso de la carrera de medicina, tienen un formato de examen que sí es un panóptico. Los chicos están todos en plataforma Zoom cada vez que tienen que rendir. Nosotros los docentes generalmente estamos con 2 computadoras, el que es coordinador, y tenemos varios docentes que están dentro de la sala, y a todos los estamos observando con micrófono abierto ellos y nosotros cámaras apagadas. Los observamos y después el coordinador tiene un sistema de computación a través del cual va viendo el progreso de cada alumno por pregunta. Y va viendo si pasó de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, y cada tanto, según el tiempo que le queda, le va mandando alertas para que se apure. ¿Sí? Ese es el sistema que ojalá nosotros nunca tengamos que utilizarlo. Pero ese es el sistema que tienen hoy en medicina. Es un sistema panóptico, si se quiere. Entonces, las conductas panópticas, piénsenla siempre, es vigilar sin ser visto, actuar permanentemente como si estuviese vigilado y con la posibilidad de ser sancionado. Ese es el sistema panóptico. Profe, Sí. profe, se corta mucho. ¿Se corta? Demasiado. Varias partes, sí, varias partes se le ha escuchado cortado y no se escuchó muy bien. Ups. Bien, ahora sí, ahí las escucho. Díganme, pues yo terminé. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahora la escuchamos. Pero Bien, lo que voy a hacer es ver cómo salió la grabación, ¿sí? Total, y vamos a ver después, la subo para ver, y veo cómo salió. Si salió muy cortada, se las vuelvo a grabar, ¿sí? Así que no se preocupen. Esperen que voy a detener acá. Pero puede ser que hoy, por algún motivo, no me haya dado la internet. Yo la escuché bien, me dicen acá, debe ser problema de la alumna. Bueno, no te preocupes, no me acuerdo quién sos, a ver, porque acá ahora sí salí de la pantalla. Pero no te preocupes, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? yo, Janet.
Janet, no te preocupes, Janet, que si acá me dicen que se escuchó, seguramente entonces la grabación la pude sostener, así que la podés llegar a escuchar. Yo la voy a detener ahora porque ya se hizo muy larga esta grabación y si no, no me la va a guardar.